Contraste de las visiones de los ensayistas José Vasconcelos, Octavio Paz, Roger Bartra y Carlos Monsavis sobre la identidad mexicana. De la materia de Psicología del Mexicano, Meta 3.1 por Brenda Mendoza a 23 de abril del 2019. En esta presentación se hablará sobre los ensayistas José Vasconcelos, Octavio Paz, Roger Bartra y Carlos Monsavis, de los diferentes puntos de vista, así como de una breve explicación y comparación de los mismos. José Vasconcelos nace en Oaxaca, fue abogado, historiador, político, escritor, educador, candidato presidencial, rector de la Universidad Nacional y fundador de la Secretaría de Educación Pública. Desde la perspectiva de José Vasconcelos, las razas mestizas producen grandes civilizaciones, pero no es sino hasta la obra La raza cósmica, donde la tesis vasconcelina del mismo nombre se desarrolla a plenitud. En esta obra afirma que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más hasta formar un nuevo tipo de humano, compuesto por la selección de cada uno de los pueblos existentes. Para Vasconcelos, la clave estaba en el mestizaje entre razas para la evolución de la especie. De esta manera desaparecerían los individuos débiles, dando paso hacia el mejoramiento de la especie. Creía que, sin el mestizaje, México solo sería un pueblo de indígenas. José Vasconcelos también predijo que en el futuro las distintas razas del mundo tendrían a mezclarse más hasta formar un nuevo tipo de humano compuesto por la selección de cada uno de los pueblos existentes, negros, rojos, amarillos y blancos, que formaran una nueva raza universal. De esta forma habría más diversidad, juntando las diferentes sangres e intelectos para una mejora. Octavio Paz, escritor mexicano, forma parte de la tríada de grandes poetas. Lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. Desde la perspectiva de Octavio Paz, México aspira a crear mundos cerrados, con el pudor, el recato y la reserva, imponiendo sobre la sociedad con un juego de roles de género muy marcado y el machismo muy presente, en el que todos disimulan su existencia. Considera que esto es un crimen en el que todos somos ninguno y ninguno existe. Él cree que todo esto nació durante la colonia de los indios y mestizos y que aunque la colonia haya desaparecido, se quedó el temor, la desconfianza y el recelo de los mexicanos. Roger Bartra, antropólogo, sociólogo y académico mexicano. Se formó como etnólogo en México y se doctoró como sociólogo en la Universidad de Sorbona, en París. A partir de 1971 ha trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2004 es investigador emérito de la máxima casa de estudios. Hablando desde la perspectiva de Roger Bartra, México es un pueblo estancado. Y como él dijo, es un país lleno de contradicciones, de estragos antiguos que coexisten con formas modernas y hasta posmodernas, un conglomerado caótico de distintas épocas. También dijo que en México la población indígena ha sido aniquilada. De ahí el concepto de la melancolía del que habla, que caracteriza al mexicano, como la sustancia negra de la nostalgia de un pasado perdido. Carlos Monsiváis, ensayista, cronista y narrador mexicano, considerado una de las inteligencias más lúcidas de la cultura de su país. Cursó estudios en la Escuela Nacional de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Desde su perspectiva, el término identidad nacional es muy difícil e impreciso, ya que varía dependiendo del medio en el que viven los mexicanos. Está sujeto a los valores, a las vivencias, la esencia y las pasiones en el ámbito familiar. También pensaba que México, a su vez, era un país más unificado y más plural de lo que se pensaba, y que la identidad de un país no es la esencia ni el espíritu de todas las estatuas, sino la creación imaginativa o crítica, respeto y lealtad a la historia. Contraste de las visiones de los ensayistas sobre la identidad mexicana. Todos hablan sobre la identidad de México y todas son ideas sombrías sobre lo que significa ser mexicano. De cierta forma, todos mencionan algún aspecto del pasado de México que se relaciona con sus ideas. Sin embargo, y aunque sus perspectivas son semejantes,
La forma en la que se expresan al respecto son muy diferentes, además de que cada uno tiene su forma de definir lo que es la identidad mexicana.